Fulgencio Batista, de sargento a presidente, el primer gobierno y su impacto en Cuba. El ascenso de un sargento, la historia de Fulgencio Batista en Cuba es una de ascenso inesperado. Y ambición política. Comenzando su carrera como un sargento en el ejército, Batista se convirtió en una figura clave en la política cubana, ejerciendo una influencia decisiva en los acontecimientos que llevaron a la Revolución de 1933. El golpe de 1933 y el surgimiento al poder, tras el derrocamiento de Gerardo Machado. Y el breve gobierno de Carlos Manuel de Céspedes, Batista emergió como un actor político crucial. En septiembre de 1933, lideró un golpe de Estado que derrocó al gobierno provisional. Este acto marcó el inicio de su ascenso al poder. El poder detrás del trono, aunque inicialmente no asumió un cargo oficial. Batista se convirtió en el poder detrás del trono. Durante el gobierno de los 100 días de Ramón Grau San Martín, Batista ejerció una influencia considerable, utilizando su control sobre el ejército para manipular la política cubana. El colapso del gobierno de los 100 días, el gobierno de los 100 días. Aunque popular entre ciertos sectores, fue corto. Batista, en colaboración con intereses estadounidenses y conservadores cubanos, forzó la renuncia de Grau San Martín en enero de 1934. La presidencia de Mendieta, tras la caída de Grau. Batista apoyó la presidencia de Carlos Mendieta. Durante este periodo, Batista consolidó su control sobre el ejército y comenzó a construir su base de poder político, preparándose para asumir un papel más directo en el gobierno. Batista como presidente, en 1940. Batista fue elegido presidente de Cuba en una elección que muchos consideraron relativamente libre y justa. Su gobierno se caracterizó por una mezcla de populismo, desarrollo económico y modernización. Reformas y modernización. Durante su primer mandato, Batista implementó una serie de reformas sociales y económicas. Promovió la industrialización. Mejoró la infraestructura y promulgó una nueva constitución progresista en 1940, que incluía derechos laborales avanzados y reformas sociales. Relaciones con Estados Unidos, a pesar de su ascenso al poder a través de medios no democráticos. Batista mantuvo relaciones estrechas con Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Cuba fue un aliado de los aliados. Y Batista colaboró estrechamente con los estadounidenses en varios frentes. El legado del primer gobierno de Batista. El primer gobierno de Batista dejó un legado complejo. Por un lado, se le reconoce por las reformas modernizadoras y el avance en derechos sociales. Por otro, su ascenso al poder y sus métodos para mantenerlo plantearon serias preguntas sobre la democracia y el autoritarismo en Cuba. Reflexiones finales. La figura de Batista es polémica en la historia de Cuba. Su primer gobierno fue un periodo de cambio significativo, marcado tanto por el progreso como por la controversia. Este capítulo de la historia cubana ofrece una visión de las tensiones entre modernización, autoritarismo y democracia en un país en constante evolución. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Quiero invitarte a ayudar a escribir la historia del mundo. Si deseas ahondar en algún país o algún tema, solo deja el comentario y comenzaremos a trabajar. Además, te invito a suscribirte y dar like. Con eso me apoyas y motivas a seguir creando contenido útil para todos. Seamos comunidad. Hasta el próximo video.